Sean bienvenidos todos a esta sesión en donde vamos a estar viendo un repaso de lo que corresponde al segundo parcial de la materia de turbomaquinarias. Los temas a analizar principalmente van a ser el ciclo Rankine y el ciclo Diesel, que la resolución de problemas es parecida entre el ciclo Diesel y el ciclo Otto. Sin embargo, también se va a presentar lo que corresponde al ciclo Rankine. Bien, entonces para el problema 1 tenemos una planta de cogeneración. Una planta de cogeneración es aquella que permite emplear parte del vapor para un proceso. ¿Ok? Como se observa en la figura, se tiene un denominado process heater, ¿no? Lo vemos ahí. ¿Ok? Es un calentador de proceso y va a consumir parte del vapor. Sin embargo, este va a retornar. ¿Ok? Entonces dice que el vapor ingresa a la turbina a 6 megapascales y 450 grados Celsius. Nos dicen el flujo máximo de vapor, que es 20 kilogramos sobre segundos. Este vapor se va a expandir hasta 0.4 megapascales, o sea 400 kilopascales. Y en esa presión se extrae vapor. Entonces vamos a tener una extracción de vapor del 60% y dice que el resto se expande, o sea, el 40% hasta una presión de 10 kilopascales. O sea, tenemos una turbina de dos etapas. ¿Ok? Más o menos tenemos algo así. Tenemos la primera turbina de alta presión. Vamos a tener una división de masa, ¿no? Donde solo una parte se va a expandir en la turbina 2. ¿Ok? Entonces por acá tenemos Y, por acá tenemos 1 menos Y. ¿Ok? Es una fracción de masa. ¿Sabemos cuánto es Y? Sí. Y va a ser igual al 60%. Y naturalmente 1 menos Y corresponde al 40%. ¿Ok? Es decir, una parte de la masa se va para el calentador de procesos y también al calentador abierto, el FWH, que se ve aquí. Y la otra fracción se va a la turbina y se expande, generando más potencia de flecha. Tenemos la salida de potencia. Y eso sería el esquema del problema. Ahora bien, nos dicen que parte de ese vapor extraído, el 60%, se utiliza en el calentador de agua. ¿Ok? Dice que el resto del vapor extraído se utiliza para el calentamiento del proceso. O sea que volvemos a tener una separación de masa. Aquí. Entonces, por aquí está circulando Y. Y aquí se vuelve a repartir la masa. ¿Cuánto es esto? No nos dice el problema. ¿Ok? Sin embargo, vamos a llamarlo Y2 y 1 menos Y2. ¿Ok? Entonces, Y2 va al calentador de procesos y 1 menos Y2 se va al calentador abierto. Eso ya es parte del 60% que se extrae. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Tenemos dos divisiones de masa, ¿no? Aquí tenemos Y y de ese Y se vuelve a repartir en Y2 y 1 menos Y2. ¿Ok? Bien. Nos dice que el agua del calentador sale como líquido saturado a los 0.4 megapascales. Hay que recordar también que esta presión 7, 8 y 10 va a ser constante, ¿no? Se asume una división que mantiene la presión constante. Bien, en este punto la presión también es constante, por ende. ¿Ok? Que es en la división hacia las dos turbinas. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos dicen que, bueno, toda esta agua se mezcla y que además
ojo con esto, el vapor del condensador se enfría y se condensa por agua de enfriamiento de un río cercano. O sea, el condensador es un intercambiador de calor, entonces el calor del condensador se disipa a través de un flujo másico de agua que proviene de un río. ¿Ok? Nos dicen que bueno, es un condensador adiabático, o sea que no tiene pérdidas de calor. Y aquí vamos a escribirlo de todas maneras. El calor neto es 0 porque es adiabático. Nos dicen la tasa de flujo másico, que son 463 kilogramos sobre segundo. Y bueno, lo interesante de este problema y lo que lo hace más sencillo es que ya se dan las entalpías y están listadas. Entonces no va a ser necesario que haya un proceso de estar encontrando las entalpías con las tablas de vapor. Sin embargo, sabemos que cómo llevar a cabo el procedimiento para encontrar cada una de estas entalpías en caso de que el problema no la dé. ¿Ok? Pero aquí vamos a suponer que ya tenemos las entalpías porque el problema las da, y con eso vamos a desarrollar el problema. Entonces, ya lo que se pide para este ejercicio es graficar el ciclo. Es muy importante antes de empezar a graficar el ciclo calcular la producción total de potencia en la turbina, calcular el aumento de temperatura de enfriamiento del agua de enfriamiento en el río del condensador y calcular la tasa de flujo a través del calentador de proceso. ¿Ok? También piden calcular la tasa de calor proporcionada por el calentador de proceso por unidad de masa de vapor que pasa por él. ¿Ok? Es en términos del calor que se transfiere en el proceso y la masa de vapor que se pasa por él. Hay que hacer una relación. Nos piden la tasa de transferencia de calor al vapor en la caldera y el factor de utilización de la planta. Este último factor de utilización no lo habíamos definido en otras clases. Sin embargo, se define con la letra E. Bueno, vendría siendo un épsilon. Vamos a ponerle un épsilon. Y lo que va a corresponder es al trabajo neto que tiene la planta más el calor que se emplea en el proceso dividido por el calor que se añade al proceso. Es como una eficiencia, pero a la cual se le suma. O sea, podemos decir que es una eficiencia más un factor de utilización. Ok, el factor de utilización en realidad es epsilon, pero vamos a llamar factor de proceso. ¿Ok? Entonces el factor de proceso es el calor que se está empleando para el proceso dividido por el calor de alta. ¿Ok? Muy bien, entonces para la resolución del problema vamos a realizar el procedimiento. ¿Ok? Estos ejercicios corresponden al examen de turbomaquinaria que se tomó en el segundo parcial del semestre pasado. Ok, entonces primero nos pedían el diagrama TS. Ok, aquí lo que se debe hacer es ubicar los puntos en cada parte del proceso. Vamos a ir relacionando. El punto 1, por ejemplo, corresponde a la salida del condensador, pero siempre he dicho que es más fácil de comenzar por la caldera. Entonces vamos a dibujar 3 líneas de presión. Entonces tendríamos la presión alta, una presión media y una presión baja. ¿Ok? La presión baja es 10 kilopascales, la presión media es 0.4 megapascales. Miren que 10 kilopascales es a donde se expande el resto del vapor. Y 0.4 es una presión intermedia, la cual se extrae cierta cantidad de vapor. ¿Ok? Entonces, comencemos en el caldero. El punto 6 está a 450 grados y a una presión alta de 6 megapascales. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es una expansión en la turbina, en la primera etapa. ¿Ok? Ahí se expande todo el vapor de 6 a 7. Entonces tenemos este proceso vertical de expansión.
Listo, entonces teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer posteriormente es ver esa bifurcación. Sabemos que se extrae y y 1 menos y. Entonces vamos a tener una segunda expansión que vamos a asumir isentrópica, porque el ejercicio no nos dice lo contrario, que va a ser al punto 11, que es en la entrada del condensador. ¿Ok? Recuerden, por aquí va a circular 1 menos y. ¿Ok? Y para acá tenemos y. Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a terminar la línea inferior. Tenemos una condensación, que es el proceso de 10 a 1, de 11 a 1. Y nos decía el problema que salía a líquido saturado. Y si no lo dice, en el condensador siempre se puede asumir eso de ahí. Luego tenemos un bombeo que también vamos a asumir isentrópico, que viene dado por P1, de 1 a 2. Entonces aquí vamos a tener 1 a 2. ¿A qué presión llega la bomba? No es muy difícil de saber. Es la presión, el calentador FWH que dice aquí, es a presión constante también, o sea, la presión en todos sus puntos es la misma. Entonces debe ser igual a la presión 7, 8 y 10. ¿Ok? Y la presión 7, 8 y 10 es 0.4 megapascales. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso de ahí, lo que sucede posteriormente es la mezcla. ¿Ok? Pero en la mezcla está entrando 10, está entrando 2 y está saliendo 3. Entonces, ¿cómo yo dibujo eso? ¿Ok? Sabemos que del punto 10 y el punto 7 y el punto 8 están en la misma presión. ¿Ok? Entonces se supone que en 7 yo saqué el vapor. ¿Ok? Y ya tenía Y. Listo. Entonces lo que va a ocurrir es una transferencia de calor. O sea que va a disminuir. Aquí hay una transferencia de calor. Porque está disminuyendo la entalpía, ¿no? Entonces aquí está el calor. Una parte es para el proceso y otra es para el calentador. ¿Ok? Listo. Entonces lo que voy a tener es que llego al punto 9, que es la salida del agua del proceso. Pero también tenemos el ahora sí, pero también tenemos el punto 8 y 9, ¿ok? Y lo que va a suceder es que tenemos otra fracción de masa, pero es a presión constante. Entonces esos solo se van a dibujar como puntitos, ¿ok? Listo, entonces yo tenía el agua en 2, y eso de ahí va a salir en 3 a una temperatura más elevada. Entonces, ¿cómo voy a dibujar yo 3? Yo estaba en 2 y me voy a mover sobre la misma línea hasta 3, que es a una temperatura un poco más elevada. ¿Ok? Listo. 10, 7 y 8 son el mismo punto de partida, ¿no? Son el mismo punto de partida. Y lo último que sucede es que llego a 4, que es cuando se mezclan 9, 3 y sale a 4. ¿Ok? Y eso debe suceder antes del bombeo.
Entonces tengo 9 y voy a terminar saliendo 4. Y de 4 yo bombeo de 4 a 5. Ok, y se cierra el ciclo. Ok, listo. Esta parte de aquí puede ser la que más de complicación para entender el diagrama del ciclo. Ok, entonces lo que voy a hacer es ponerlo más acasito para explicarlo mejor. Entonces aquí yo tengo 0.4 megapascales. Y acá tengo 10 kilopascales. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que yo salgo en 7, ¿verdad? Posiblemente con calidad. Y lo que voy a tener es que de 7, como observan en la figura, 7, 8 y 10 son el mismo punto, sin embargo son distintas fracciones de masa, ¿no? Entonces 7, 8 y 9. Pero en cuanto a condiciones de temperatura y entropía son las mismas. ¿Ok? Entonces por eso son el mismo punto en el diagrama TS. Listo, entonces lo que va a suceder es que del punto 7 o del punto 10 voy a salir al punto 3, mientras que del punto 8 voy a salir al punto 9. ¿Ok? Entonces yo voy a tener una salida a presión constante aquí es 10. Entonces yo voy a tener 9 y voy a tener 3. Pero ¿cuál es la característica de 3? Es que 3 es la salida del calentador abierto. Entonces yo había dicho que el bombeo ocurre aquí. Tenemos de 1 a 2. Entonces lo que va a suceder es que el agua de 2 se va a calentar. Es decir, va a subir su temperatura hasta 3. ¿Ok? Y de 3 y 9 voy a salir a 4, que va a ser una temperatura promedio entre los dos, porque 9 va a estar a más temperatura que 3. Entonces voy a terminar saliendo a una temperatura intermedia 4. ¿Ok? Y en 4 es donde ya se suman los flujos y yo bombeo de 4 a 5. ¿Ok? Entonces esa es la explicación. Tal vez un poco está traslapada, sin embargo es así. ¿Ok? Igual esto hay que tenerlo en consideración para todo tipo de ejercicios con esta clase de regeneradores y recuperadores. ¿Ok? Bien, entonces vamos al siguiente literal. ¿Ok? Entonces aquí vemos la explicación que les daba antes de que el 60% se extrae de la primera turbina, el 40% se expande en la segunda, ¿no? Entonces ya nos daban el flujo másico total. El flujo másico total es 20 kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Es 20 kilogramos sobre segundo. Y lo que vamos a considerar es el 60% y los 20 kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Entonces ahí obtenemos ya el flujo másico 1. El flujo másico 2 es la diferencia entre 20 y 12, que nos da el flujo másico 1, o también el 40% de 20, que va a ser 8.
¿Ok? Entonces, lo que nos pedía el literal B es calcular la producción total de potencia en la turbina. Entonces, para yo calcular eso, voy a considerar el flujo másico total. ¿Por qué? Porque el flujo másico total es el que se está expandiendo en la turbina. Ustedes lo pueden ver en el gráfico. Aquí voy a tener... Siempre es recomendable también realizar esta parte de poner los flujos másicos, ¿no? Aquí voy a tener el flujo másico total, M. ¿Ok? Entonces, ya en la turbina, que no está separada en dos etapas, por así decirlo, vamos a tener un flujo másico 1 y un flujo másico 2, que se calcula como 1 menos Y por el flujo másico total y acá Y por el flujo másico. ¿Ya? Luego vamos a tener otro flujo másico por acá y otro flujo másico por acá. Entonces sigamos la ruta. Acá cuál habíamos dicho que iba, por acá iba flujo másico 2. Aquí cuál habíamos dicho que iba, en esta, antes de la bifurcación, debería ser flujo másico 1. ¿Ok? Entonces vamos sumando, flujo másico 2 más flujo másico 4. Entonces aquí tenemos flujo másico 2 más flujo másico 4. Y luego voy a tener por acá flujo, le sigo la ruta. Y voy a tener flujo másico 3. Entonces me va a dar flujo másico 2 más flujo másico 3 más flujo másico 4. No nos olvidemos del flujo másico 2. Ya, ok. Así ya está. Flujo másico 2 más flujo másico 4 más flujo másico 3. Entonces, recordemos que flujo másico 2 más el flujo másico 3 y 4, que es el flujo másico 1, nos va a dar el flujo másico total. Entonces así se repite el ciclo. Eso para tener en cuenta y saber qué flujo usar para los cálculos. Ok, y para la potencia vamos a tener en la turbina 1 el flujo másico que le habíamos llamado, bueno, que es el total. Y para la turbina 2 el flujo másico 2. Ok, flujo másico 2 es 8, flujo másico 1 es 12. Se calcula con las fracciones de masa. Ok, y lo que debo considerar es la diferencia de entalpías entre 6 y 7. Ya el problema me las da, si no yo las buscaría con temperatura-presión en las tablas de vapor. Ok, este es 1302.9 y la entalpía en la salida es 2128.8 kilojoules sobre kilogramo. Ok, entonces simplemente hago esa diferencia. Ok. Ya, aquí hay que hacer una observación. Como es la turbina 1, la entalpía en la salida es la entalpía de 7, 8 y 10. ¿Ok? Entonces vamos a usar esa entalpía de 2665.6. ¿Ok? No la de 11, porque la de 11 es en la salida de la turbina. En la salida de la turbina de baja presión. Ok, entonces calculamos eso por el flujo másico total y nos da 12,75 megavatios. Ok, ese sería nuestra primer resultado de potencia en la turbina de alta presión. En la turbina de baja presión vamos a considerar el flujo másico 2, porque ya sucedió la división. Hacemos la diferencia de entalpía entre 7, ¿verdad? Que es este punto, y 10. Y 11, perdón. Entonces 7, que es 2665,6, menos 11, que es 2128.8 por los 8 kilogramos, y nos da una potencia de 4.3 aproximadamente, 4.29 megavatios. Ok, bien, entonces ya con eso de ahí podemos conseguir la potencia total, que va a ser la suma de las dos potencias, ¿no? de la turbina de alta presión más la de baja presión, 17.04. ok, entonces para el siguiente literal, el literal C, nos piden el aumento de temperatura en el agua de enfriamiento del condensador.
Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Lo que vamos a utilizar es la ecuación de calor y delta de temperatura, flujo másico, Cp, delta T. Entonces vamos a asumir el Cp estándar a temperatura ambiente del agua, que es 4.186. Y con eso vamos a determinar el delta T. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué calor es el que transporta o el que se transfiere a esta agua del río? Que va a ser el flujo másico W por el Cp por el delta T. Ese calor va a ser igual al calor que transfiere el vapor entre los puntos 11 y 1. Entonces ya tenemos las entalpías, sería la diferencia de entalpías por el flujo másico 2, como lo vemos aquí. Diferencia de entalpías entre 1 y 11 por el flujo másico 2. Bueno, es 11 y 1, es 11, H11 menos H1, ¿no? Porque H11 es mayor. ¿Ok? Sin embargo, si nos da negativo, sabemos que está perdiendo calor. Ahora bien, esto de aquí da 8 por el delta de entalpías, nos da 15.49.92 kilovatios. ¿Ok? Entonces, simplemente es un despeje. Delta T. Recuerden que el Cp del agua es 4186 joules sobre kilogramo Kelvin o 4.186 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Conocemos el flujo másico de agua, nos decía que era 463 kilogramos sobre segundos, y conocemos ya el calor, entonces eso nos va a dar en Kelvin. La diferencia de temperatura es 7.99 Kelvin. Como es el delta T en Kelvin es igual al delta T en Celsius, el delta T en Celsius es 8 grados Celsius. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces el incremento es de 8 grados. Ok. Para el literal D, lo que vamos a considerar es nos piden la tasa de flujo de masa a través del calentador de procesos. Entonces vamos a tener, aquí vemos un esquema más detallado. Tenemos el flujo másico 1, que era 12, y ahí ocurre una nueva bifurcación del vapor. ¿Ok? Una parte se va al calentador de procesos, que lo han llamado Y, yo le había puesto Y2. Y2 y 1 menos Y2. ¿Ok? Entonces, y la otra parte se va al calentador para el agua del condensador. Bien, el calentador de procesos ocurre de 8 a 9. Yo tengo las entalpías, entonces yo puedo saber cuánto es ese calor de proceso. En cambio, para el mezclador abierto, lo que voy a tener es que por un lado entra la fracción de masa 1 menos Y2 por el flujo másico 1, y por el otro lado entra el flujo másico 2, que correspondía al condensador. ¿Ok? Por aquí tenemos flujo másico 2. Aquí tenemos la fracción. Y por el otro lado sale H3 y la suma de ambos, ¿no? Ok. Entonces hacemos el balance de energía. Ya sabemos que el flujo másico por la entalpía corresponde a la energía transportada en ese punto. Entonces, haciendo ese balance, que ya lo expliqué antes en otra clase, tendríamos 1 menos Y por el flujo másico 1, que corresponde a la energía en este punto, en este punto de aquí corresponde esta energía. Acá tenemos esta energía, corresponde a esto. Ambas entran, ¿no?, al calentador, y lo que sale es H3, es esta energía que tenemos acá. Es la suma
de 1 menos y por flujo másico 1 más el flujo másico 2 por la entalpía en 3. Ok, y yo todas esas entalpías ya las debería conocer, ¿no? Ya me las da el problema. H2, H4, H9, H3 y eso sería, ¿ok? Noten que la entalpía en 9, es decir, a la que sale el calentador de proceso, y la entalpía de 3 nos dice el problema que son la misma. Entonces esto es un segundo calentador, pero como las entalpías son las mismas, no tendríamos que hacer un análisis. ¿Por qué? Vamos a poner FWH 2. ¿Okay? ¿Por qué no tenemos que hacerle un análisis? Porque las entalpías en 3 y 9 y 4 son la misma. Además ya conozco los flujos básicos y simplemente ya no necesito hacer el análisis de ese calentador para encontrar las propiedades. En un problema en el que no nos dan las entalpías y no nos dicen esta condición, ahí sí habría que comprobar la entalpía en 3, la entalpía en 9. Nos deberían dar algún otro dato, por ejemplo, cuánto calor sale, cuánto es el calor de proceso, y ya con eso determinar alguno de esos parámetros. Ya, pero como nos están dando las entalpías, no necesitamos. Okay, entonces con el calentador abierto lo que voy a calcular es la fracción de masa 2, Y2. ¿Ok? Entonces yo voy a despejar Y2 de toda esa ecuación grande. Esto es Y2. Entonces hago la matemática, el álgebra, y nos va a quedar que la fracción de masa que se envía al calentador de proceso es del 86%. Entonces lo que se envía al calentador abierto es la diferencia, ¿no? Que vendría siendo como el 14%. Ok. Entonces, como nos pedían la tasa de flujo de masa a través del calentador de proceso, ya sabemos cómo calcularla. Va a ser SY2 por el flujo másico 1, que es lo que tenemos aquí. Y2 por el flujo másico 1. El flujo másico 1 era 12 kilogramos sobre segundos. Y mi Y es 0.866. Entonces me va a dar 10,39 kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Ahora bien, ¿qué más solicita el problema? Piden la tasa de calor proporcionado por el calentador de proceso por unidad de masa de vapor que pasa por él. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso de ahí? El calor de proceso va a ser el flujo másico que pasa por el proceso por el delta de entalpías entre 8 y 9, que es la entrada y la salida del calentador. 8 y 9. ¿Ok? Entonces, si me piden por unidad de masa de vapor, entonces yo divido por ese flujo másico de vapor. Me va a quedar simplemente que es la diferencia de entalpías. ¿Ok? Listo. Entonces haciendo esa diferencia de entalpías ya nos queda la tasa de calor por unidad de masa. ¿Ok? Bien, para F lo que se solicita es la tasa de transferencia de calor al vapor en la caldera. Entonces eso es muy sencillo de calcular, simplemente el flujo másico por la entalpía en 7 menos la entalpía en 5. ¿Ok? Entonces aquí he notado H6, sin embargo es H. Bueno, claro, sería H6, perdón. Es H6. Está acá arriba, ¿no? 6 es el punto de salida de la caldera. Entonces H6 menos H5.
que es lo que tenemos ahí. Y aquí sí se usa el flujo másico total. Y calculamos ese calor. Ok, finalmente lo que nos piden es el factor de utilización. Entonces ya tenemos la potencia neta. O bueno, todavía nos falta la potencia de bomba. Podríamos despreciarla. Tenemos el calor de proceso, que también lo podemos calcular multiplicando por el flujo másico de proceso, el delta H. Aquí ya, por ejemplo, lo he calculado, es 21,41 megavatios. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es dividir para el QH. ¿Ok? Que ya lo calculé, que es 53,843. El trabajo de bomba simplemente va a ser, bueno, tenemos dos bombas, flujo másico 2 por H2 menos H1, flujo másico total por H5 menos H4. ¿Ok? Acá, a ver si lo hice. No, parece que se omitió esa parte. Ah, no, aquí está aquí abajo. La potencia de bomba 2 y la potencia de bomba 1. ¿Ok? Den en unidades de kilovatios, pero se pasan a megavatios para tener todas las mismas unidades. Y el resultado final del factor de utilización es 0.71%. 0.71 o 71%. ¿Ok? Bien. Eso sería lo correspondiente a este ejercicio de Rankine, con regeneración, recalentamiento y calentador de procesos. Bien. Para el problema 2 nos hablan de un motor de 4 cilindros, de 4 tiempos y de 4500 centímetros cúbicos. ¿Okay? Opera en el ciclo de encendido por compresión MEC, que bueno, corresponde a un ciclo diésel. Nos dice la relación de compresión, que es de 15 a 1. El aire está a 135 kilopascales y 30 grados Celsius al inicio del proceso. Vamos a asumir que las propiedades del aire son iguales a las de los gases de combustión. Y bueno, que la presión máxima aceptada en el ciclo es de 8 megapascales debido a las limitaciones en las resistencias del material para soportar esas presiones y temperaturas, ¿no? Los procesos de compresión y expansión se pueden modelar como isentrópicos y la constante politrópica, bueno, se puede asumir en 1.4 y nos hablan de una relación de corte de admisión que es de 2. ¿Ok? Nos dicen graficar el ciclo en un diagrama PV, usar calores específicos constantes a 800 Kelvin, eso lo podemos sacar de una tabla, y con eso de ahí habría que encontrar la temperatura al final del proceso de expansión, la salida de trabajo neta, y la presión media efectiva y la eficiencia térmica. ¿Ok? Entonces vamos a definir un par de conceptos antes de seguir a repasar un poco. Ok. En el pistón nosotros vamos a tener una cámara a un cilindro. Vamos a tener nuestro pistón. Ok. Vamos a tener nuestro pistón. Ya. Entonces, en el ciclo diésel vamos a tener, al igual que en el ciclo Otto, procesos de admisión y descarga de gases. La diferencia es que el motor diésel no emplea bujías. ¿Ok? No se enciende por chispa. El motor de diésel se enciende por la compresión de los gases, bueno, en este caso de aire, que es el de que permite la combustión, y del
combustible que se encuentra atomizado, ¿no?, dentro de la cámara. ¿Okay? Debido a la alta presión, el diésel combustiona, ¿no? Entonces provoca la expansión. ¿Okay? Así funciona un encendido por compresión. ¿Okay? Aquí tenemos las válvulas de admisión y de descarga. Ok, bien. Entonces, ya sabiendo más o menos cómo funciona el ciclo diésel, también hay que definir ciertos parámetros. En la carrera mínima del pistón vamos a tener un volumen. Esta es la carrera mínima. Y con eso vamos a determinar, esto es un cilindro, ¿no? Entonces vamos a poner un cilindrito que va a tener un área. Entonces esa carrera mínima me va a determinar un volumen mínimo, que va a ser el área por el C mínimo, y ese volumen se denomina volumen de cámara. ¿Ok? Listo. Y una vez que el pistón o cuando ocurre la carrera máxima del pistón, aquí tenemos algo así. Bueno, hasta acá tenemos ahí nuestro pistón. ¿Okay? Va a tener una carrera máxima que va a determinar un volumen que se denomina de desplazamiento. ¿Ok? Entonces inicialmente yo tenía un volumen de cámara y al final la expansión voy a tener un volumen de desplazamiento. ¿Ok? Muy bien, tenemos dos conceptos adicionales. La relación de corte de admisión. La relación de corte de admisión, que le han llamado RC, se va a definir de acuerdo al diagrama PV. ¿Okay? Tenemos PV, tenemos un volumen de cámara más desplazamiento. Lo que vamos a tener es que de un punto yo voy a primero tener una compresión isentrópica, luego voy a tener una añadición, luego voy a añadir calor a presión constante y luego ocurre la expansión isentrópica. ¿Okay? Luego voy a tener un enfriamiento isocórico a volumen constante. ¿Ya? Entonces ese es mi ciclo. Pero aquí voy a tener un volumen intermedio entre volumen de cámara y volumen de desplazamiento. Vamos a llamar P3. Y voy a tener una temperatura 3. Este punto lo vamos a llamar T1. Y T4. ¿Ok? Este lo vamos a llamar T2. Ya. La relación de corte, lo que me va a relacionar es T3 con T2. ¿Ok? La relación de corte entonces la voy a definir como la temperatura intermedia para T2. Y por otra parte,
también voy a poder definirlo como el volumen en ese punto, volumen 3, para el volumen en 2, que es el volumen de cámara. ¿Ok? Entonces eso ya me permite tener una relación para saber ese punto. Listo. Finalmente tenemos la relación de compresión, que es de 15 a 1. Y lo voy a llamar R mayúscula. Es de 15 a 1. ¿Ok? Y eso es lo que me va a relacionar. Es el volumen de cámara más el de desplazamiento para el volumen de cámara. ¿Ok? Es decir que el volumen que voy a tener al final va a ser 15 veces el volumen que tenía al inicio. Bueno, en realidad la suma de los volúmenes. Ok. Entonces vamos a desarrollar el problema iniciando con un diagrama PV como el que ya hemos ido adelantando. Pero que aquí se ve más claro, ¿no? Tenemos el volumen de cámara, que es cuando se comprime el aire. Pero estamos comenzando en el volumen de desplazamiento más el volumen de cámara, en el punto 1. ¿Okay? Y luego sucede una compresión hasta el volumen de cámara. Posteriormente se añade calor de 2 a 3. Conocemos la presión máxima, que es 8000, que es 80 megapascales, si mal no recuerdo. Perdón, que es 8 megapascales, o que es lo mismo que 8000 kilopascales. Aquí no se ve más. 8000 kilopascales. Tenemos 135 kilopascales en la admisión en 1. Y luego, bueno, conocemos el otro nivel de presión. La presión de 4 no la conocemos, la presión de 3 sí la conocemos. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos pide el problema es hacer eso. Luego, con calores específicos a 800 Kelvin, calcular la temperatura al final del proceso de expansión, es decir, la temperatura en 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a realizar considerando que es un proceso isobárico. Entonces, si yo empleo la ecuación del gas ideal, puedo obtener que P es constante, ¿no? P por B3 es igual a R del gas P por B3 es igual a N R T 3. Entonces yo sé que la presión es constante. Entonces me va a quedar que la relación entre T3 y B3, porque yo sé también que P por B2 es igual a NRT2. ¿Ok? T3 sobre B3 es igual a T2 sobre B2. Okay. Entonces, de esta expresión con el proceso isobárico, yo voy a encontrar ya lo que concierne a la temperatura 3. ¿Ok? Ahora, el volumen, la relación del volumen 3 y del volumen 2 no es conocida. Sin embargo, el volumen 3 y el volumen 2 se relacionan por la relación de corte. ¿Ok? Que vemos aquí, que es 2. Listo. Ya, pero yo tampoco sé cuál es el volumen de cámara, pero sí conozco el volumen de desplazamiento. ¿Ok? El volumen de desplazamiento es lo que me dicen en el problema normalmente. Cuando me dicen que es un motor de 4500 centímetros cúbicos, ese es el volumen de desplazamiento. Es el volumen que va a tener en la carrera máxima. ¿Ok? Entonces yo puedo encontrar el volumen de cámara, que es lo que me hace falta para encontrar el volumen 3.
¿Ok? Entonces, para eso voy a emplear la relación de compresión, que es de 15:1. Y tengo el volumen de cámara más el volumen de desplazamiento sobre el volumen de cámara es igual a 15. Entonces yo puedo despejar y me va a quedar que el volumen de cámara es de, bueno, este orden. 3.21 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. En centímetros cúbicos, eso de ahí va a ser igual a 6.42 centímetros cúbicos. ¿Ok? A ver, tenemos 3.21. Serían 3.21 centímetros cúbicos. ¿Ok? Que sería el volumen de cámara. Muy bien, entonces podemos determinar el volumen 3 como la relación de corte, que es 2 por el volumen de cámara, que es 3.21 centímetros cúbicos, y nos va a dar 6,42 centímetros cúbicos. ¿Ok? Bien, entonces yo con el proceso isobárico lo que puedo determinar es la temperatura 3 y la temperatura 2. Entonces luego de 3 a 4, aquí yo sé que es un proceso isentrópico y que el coeficiente politrópico es 1.4. Entonces yo lo que voy a hacer es la relación entre lo que voy a hacer es relacionar T4 con T3. Perfecto. Yo T3 la puedo conocer a partir de T2. Sin embargo, T2 no conozco. Entonces tengo que hacer una relación entre T2 y T1. Y la relación entre T2 y T1 es con el proceso politrópico y es con la expresión que vemos aquí. ¿Ok? Con esta expresión. ¿Ok? La temperatura en 2 para la temperatura 1 es igual a la relación de volúmenes entre 1 y 2 a la K-1. K es 1.4, ¿no? Entonces ya de ahí despejamos la temperatura 2. Ya la temperatura 1 la conocíamos, que es 30 grados. Y yo la paso a Kelvin, 30 más 273. ¿Ok? Entonces eso me da 895,11 Kelvin. Ahora, el volumen 1, noten que el volumen 1 es el volumen de desplazamiento más el volumen de cámara. Y el volumen 2 es el volumen de cámara. Entonces, ¿a qué corresponde esa relación? A la relación de compresión, que es 15. Entonces aquí yo directamente podría haber introducido 15. ¿Ya? Tengo 15 a la 1.4 menos 1 por la temperatura 1. Entonces ya con eso obtengo la temperatura 2. Ahora, la temperatura 3 la consigo con la relación de corte de admisión, que es 2. ¿Ok? La temperatura de 3 y 2 están relacionadas por la relación de corte de admisión, que es 2. ¿Ok? Entonces es el doble de la temperatura 2. Y va a ser 1790.23 Kelvin. ¿Ok? Y luego ya puedo hacer la relación entre 4 y 3, que es un proceso isentrópico y con coeficiente politrópico 1.4. Entonces despejo T4, que es lo que me pide el ejercicio. T4 de T3. T3 ya lo encontré anteriormente. Y la relación entre B3 y B4 es la relación entre el volumen correspondiente a la relación de corte de admisión
y al volumen en 4, que es igual al volumen en 1, o que es igual al volumen de desplazamiento más el volumen de cámara. El volumen de 3 lo hallo con la relación de corte de admisión nuevamente. B3 para B2. B3 para B de cámara. Entonces yo despejo B3 y me va a quedar que es 2 veces el volumen de cámara. ¿Ok? Entonces reemplazo esos datos. Me va a quedar 2 veces el volumen de cámara, que es 6.42, para el volumen 4, que es el volumen de desplazamiento más el volumen de cámara, ¿no? Ese proceso es isocórico. ¿Ok? Ya, recuerden que los 4500 centímetros cúbicos que nos daban es el volumen de desplazamiento simplemente. Y el volumen de cámara lo encontramos ya con la relación de compresión. ¿Ok? Entonces ya con eso tendríamos la temperatura en 4. ¿Para qué nos van a servir estas temperaturas? Para lo siguiente que nos piden. La salida de trabajo neto. ¿Cómo calculamos la salida de trabajo neto? El trabajo neto que hay es de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Ok? Menos el trabajo de compresión entre 1 y 2. Entre 4 y 1, al ser un proceso isocórico, no hay trabajo. ¿Ok? Entonces, me piden la salida de trabajo neto, la presión media efectiva y la eficiencia térmica del ciclo. Ok. Entonces, yo puedo aplicar primera ley de la termodinámica para decir que el calor de alta menos el calor de baja es igual al trabajo neto. Primera ley. ¿Ok? ¿Ok? Y yo sé que la eficiencia es el trabajo neto por el QH. Luego reemplazo la primera ley y me va a quedar que es 1 menos QL sobre QH. ¿Ok? El calor que pierde este ciclo corresponde a 4, de 4 a 1 y es a un proceso a volumen constante, ¿no? ¿Ok? Entonces yo sé que por ser un proceso a volumen constante, ese calor perdido va a ser el CB por la diferencia de temperatura. ¿Ok? Mientras que el calor de alta es a presión constante. Entonces va a ser Cp por el delta de temperaturas entre 3 y 2. ¿Ok? Y con eso yo puedo encontrar la eficiencia térmica. Ya todos estos datos yo los conozco. Cp y Cb saco de las tablas. Cp y Cb saco de las tablas. Y simplemente obtengo la eficiencia, que está cerca del 60%. ¿Okay? Hay una ecuación directa para encontrar la eficiencia del ciclo diésel y simplemente emplea el coeficiente politrópico y, si no mal no recuerdo, era la relación de compresión o la de corte de admisión. ¿Ya? Ahora bien, lo que me pedía el problema era el trabajo neto. ¿Okay? Entonces, el trabajo neto va a ser QH menos QL, por un lado. O la eficiencia por el QH, ¿no? Bueno, aquí tenemos que se ha considerado esto es QL menos QH, ¿no? Este es QL menos QH. Y eso me debería dar el trabajo neto. 580,74 kJ por cada kilogramo. ¿Ya? Para la presión media efectiva, esa definición la vamos a poner acá también. La presión media efectiva o mean effective pressure va a ser el trabajo neto
para el volumen específico en 4 menos el volumen específico en 3. Me va a dar una presión media efectiva. Esas son las unidades. ¿Ok? Entonces el MEP, el MEP va a ser el trabajo neto para el volumen específico máximo menos el volumen específico mínimo. Ahí entonces lo vamos a corregir. El volumen específico máximo, bueno, sí es el de 4, y el volumen específico mínimo es el de 2. ¿Ok? Entonces vamos a poner simplemente, es decir, compara con las densidades máxima y mínima. ¿Ok? Bien, para encontrar el volumen específico, recordemos su definición. Volumen específico es masa, perdón, es volumen sobre masa. Recordemos que densidad es masa sobre volumen y que el volumen específico es la inversa de la densidad. ¿Ok? Entonces, ya los volúmenes los tenemos, volúmenes máximos y mínimos los tenemos del proceso. Volumen máximo, volumen mínimo. ¿Ok? Entonces me falta la masa. ¿Cómo determino la masa? Voy a utilizar la ecuación del gas ideal. P por V igual a mR del gas T. Entonces yo despejo M. El R del gas es el del aire, 0.288. Y luego voy a encontrar en la masa en la cámara en el punto 1. Ok, porque conozco presión, temperatura y demás. Listo. Entonces despejo masa y obtengo el resultado, que es 0.007 kilogramos. ¿Ok? Entonces ya con eso puedo encontrar los volúmenes específicos en 1 y en 2, en el máximo y en el mínimo. Ya, y a la hora de la hora me va a quedar la masa por el trabajo neto, el trabajo neto específico sobre la diferencia de volúmenes. 4.82 menos 3.21 en metros cúbicos. Y eso me va a dar una presión en kilopascales. La presión media es 903,57 kilopascales. ¿Ok? Y ese sería el procedimiento para este ciclo diésel.